No, el agradecido soy yo y hoy vamos a estar conversando, básicamente vamos a tratar de utilizar este tiempo, en primer lugar, para que un especialista como usted en derechos humanos trate de justamente explicarnos para el llano, para los que por ahí no estamos tan adentrados en el mundo jurídico, cuáles han sido los derechos humanos que han quedado en cuarentena y luego, si hay tiempo, quizás algunas preguntas particulares que ni siquiera van a estar vinculadas al tema central, pero que son otro tipo de cuestiones que hacen a la causa de la derecha, pero no necesariamente que hacen a esta cuestión específica del mundo jurídico. Así que, en primer lugar, nos gustaría saber, desde su perspectiva, y para aquellos que vemos las noticias día a día, donde hemos visto casos lamentables como el de Solange, o hemos visto empresas quebrar, familias totalmente disgregadas a causa de la cuarentena, ¿cómo analizaría usted los derechos humanos, que a veces parece ser una bandera exclusiva de la izquierda, en tiempos de cuarentena? ¿Cuáles son para usted los principales derechos que se han vulnerado en estas etapas? Bueno, en primer término, cuando hablamos de derechos humanos en la República Argentina, estamos hablando de derechos que son exclusivamente para un sector de la sociedad respecto de una determinada época de nuestra historia y para una determinada ideología también. Por esa razón eso se ha visto en la cuarentena, se ha visto en algunos ejemplos pequeños, pero donde se nota claramente la visión totalmente autoritaria y muy restringida respecto de los derechos humanos en nuestro país. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de un plexo, o sea, un grupo de derechos sumamente importantes que hacen a la existencia misma del ser humano. Por esa razón se los considera herederos del derecho natural, del derecho no escrito de alguna manera, del derecho que precede a todo derecho. Y estos derechos se dividen en distintas generaciones según el tipo de importancia que tienen. La cuarentena aquí ha atacado derechos fundamentales, derechos que están en la primer generación de derechos. Como yo te decía, hay distintos tipos de derechos, derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, son los más importantes, de hecho son los que están en nuestra Constitución en la parte pétrea, o sea, la parte dogmática, que es la primer parte de nuestra Constitución, y que son el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión, a la capacidad, a la libertad de practicar una fe religiosa, capacidad de circulación, etcétera. Luego tenemos los derechos de segunda generación, que son derechos más bien económicos y sociales, tienen que ver con la igualdad en el trato y las condiciones, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera. Finalmente hay una tercera generación que incluye derechos que son considerados más como relacionados con cuestiones como la solidaridad, la cooperación, etcétera, y que tienen que ver con el derecho, por ejemplo, al medio ambiente, aunque hoy por hoy medio ambiente ya lo ubican como de segunda generación. Y luego hay una cuarta categoría más, pero en esa no hay acuerdo todavía internacional y sería, por ejemplo, el derecho a la identidad digital. O sea, ya incluiría derechos más relacionados con lo tecnológico. En Argentina, los derechos humanos tienen un carácter restrictivo. ¿Qué significa esto? Los derechos humanos, obviamente, al ser inherentes a la condición humana, incluyen a todos los seres humanos y, por supuesto, cuando se viola un derecho, tiene que abarcar o tiene que proteger a todos los que podrían ser afectados por la violación de un derecho determinado. Ahora, ¿qué sucede? Que en Argentina, desde hace muchos años ya, diría décadas, y principalmente en estos últimos 37 años de democracia, se acentuó una visión en la cual los derechos humanos son exclusivamente para un grupo de personas. En el caso de la temática que yo trato, que es la de los años 70, el grupo de personas que están reconocidas en estos derechos son exclusivamente aquellos que sufrieron abusos por parte del Estado. Ahora, ¿qué sucede? Que dentro de esas personas que sufrieron abusos por parte del Estado, hay personas que fueron terroristas y que son agresores de civiles o no combatientes
previamente. De los derechos humanos es una visión restrictiva. ¿Por qué? Porque abarca solamente un sector. Entonces, ¿qué sucede? Que el derecho humano, en vez de abarcar a la mayor cantidad de ciudadanos, termina solamente protegiendo o siendo aplicable el goce de ese derecho solo a una minoría de la sociedad. Este concepto que sostiene el Estado argentino se ha derramado sobre todas las temáticas relacionadas con derechos humanos. Todas, o sea, la estrategia o la visión política del Estado argentino respecto de los derechos humanos es, en el tema que sea, solamente proteger a una porción determinada de la población, dejando al resto obviamente desprotegidos. Y esto se ha visto muy claramente en la cuarentena, porque han restringido una cantidad impresionante de derechos humanos que son, de nuevo, de la parte dogmática, o sea, la parte fundamental de nuestra Constitución. De hecho, en el mes de mayo, en razón de que estos derechos fundamentales estaban siendo limitados por el Estado argentino, con Francisco Oneto presentamos un pedido de amparo para que se declarara la inconstitucionalidad de los decretos que prorrogaban la cuarentena. Esto fue en el mes de mayo, o sea, ya llevábamos 2 meses de cuarentena y lo aplicamos, como nosotros éramos digamos, los presentantes, los querellantes de alguna manera. Bueno, lo presentamos apelando a en qué nos afectaba a nosotros. Y a nosotros nos afectaba en el derecho a trabajar y en el derecho a circular libremente, a transitar. Bueno, este amparo no llegó a ningún tipo de solución positiva. El juzgado en el cual fue sorteado, ahora no recuerdo el número de juzgado, pero este juzgado simplemente dejó dormir el amparo casi 2 meses y finalmente cuando se expidió nos lo negó en consideración a que los decretos por los cuales nosotros solicitábamos la inconstitucionalidad ya habían sido superados por otros y entonces se convertía en abstracto nuestro reclamo. En razón de que la cuarentena continuaba y los decretos posteriores seguían en realidad perpetuando aquello que habían ordenado los decretos anteriores, bueno, apelamos y eso fue a Cámara, a segunda instancia, y allí nos dieron la razón a nosotros y ordenaron al juzgado de inicio que dicte una nueva sentencia. Bueno, sentencia que todavía estamos esperando y por supuesto ya llevamos 7 meses de una cuarentena que ahora el Estado argentino niega, que el Estado argentino está de alguna manera minimizando, pero el tema aquí es que se han restringido libertades fundamentales amparados exclusivamente en una pandemia que hasta ahora es hasta de dudoso comportamiento, cómo se debe en lo médico inclusive abarcar esta situación, así que definitivamente esto ha restringido libertades, pero en forma totalmente injustificada. De nuevo, yo considero, como abogada, yo creo que las libertades no se deben restringir ni siquiera en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son libertades fundamentales por las cuales además dieron la vida a millones de habitantes en el mundo. Entonces, otorgarle ese poder de decisión sobre millones de habitantes de un país a un gobernante que luego no se va a hacer responsable de ninguna de las decisiones que toma, porque vos lo sabés perfectamente, en Argentina no hay un solo presidente de los últimos 37 años que haya sido responsable, juzgado y condenado por la comisión de diversos tipos de delitos. Entonces, darle semejante herramienta de poder a un gobernante que después, ante la mala praxis, no se va a hacer cargo, no se va a hacer responsable de lo que ordenó, definitivamente me parece aberrante. Vamos a los derechos que de alguna manera se afectaron. Bueno, por supuesto, la libertad de tránsito. Los ciudadanos no podemos transitar libremente. En primera instancia, por la misma ciudad en la que nosotros viviéramos. Si no éramos esenciales, es decir, no pertenecíamos a alguna de las actividades que los decretos autorizaban como de tipo esencial, qué
qué sé yo, personal de salud, empresas de seguridad privada, funcionarios estatales de determinadas áreas, etcétera. Si no pertenecíamos son aproximadamente, eran unas 19 actividades al principio de la cuarentena, después se extendió. Si no pertenecíamos a ese sector, nosotros no podíamos tomar, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, desconozco cómo es en Córdoba, pero en Buenos Aires nosotros no podíamos tomar el transporte público, podíamos ser detenidos en la vía pública si no teníamos permiso para transitar ese día, no podíamos ir a comprar algún tipo de insumo si no era el día que nos correspondía por el documento, etcétera. Es decir, no podíamos transitar ni siquiera por nuestra propia ciudad. Y eso, a su vez, bueno, se afecta en la libertad de circulación por todo el territorio nacional. Hoy, una persona, y vos lo nombraste en el caso de Solange, pero es uno de muchos casos. Están las hermanas que vivían en Ushuaia y trataron de entrar en San Luis para despedir a su padre que también moría, y en efecto tampoco pudieron hacerlo. Si vos vivís en otra provincia, es virtualmente imposible ingresar a otra, digamos, a otra provincia, a otra jurisdicción, si no hay determinados permisos. ¿Y qué sucede? Que aquí entra la arbitrariedad de lo que es el Estado. O sea, como son medidas tan arbitrarias y tan restrictivas, cada intendente y cada gobernador termina haciendo su propio librito de una situación en la cual ellos no tienen derecho, ni el gobernador ni el presidente. Ninguno tiene derecho de restringir la libertad de circulación. Otro derecho que se afecta, por supuesto, es el del trabajo. Si vos no pertenecías a una actividad esencial, vos no podías trabajar. Por esa razón, en la ciudad de Buenos Aires han cerrado más de 20.000 locales. No tengo la cifra exacta porque ya uno pierde la noción de esto, pero realmente caminar por la ciudad de Buenos Aires, o incluso yo estuve en Rosario, parte de la cuarentena, era pasar por territorio arrasado. La cantidad de locales en alquiler, de locales en cierre, de lugares que tuvieron que reformular su actividad para de alguna manera poder sostener alquileres, empleados, etcétera, porque además ahí viene la segunda fase, que es no solamente no podés trabajar, sino que no podés echar al trabajador tampoco, que lógicamente el trabajador no tiene la culpa de la pandemia ni de las acciones que tome el gobierno. Pero imagínate que el que es dueño de una empresa, de una pyme, tampoco tiene la culpa de esta situación y tiene que pagar los sueldos igual sin poder generar el dinero. O sea que esta situación encima agravó aún más al sector privado, porque acá viene la contraparte. El sector público percibió sus sueldos sin problemas. Y esta es una situación además que vulneró el derecho a la igualdad. Vos hoy sos empleado público del área que sea y vos percibís tu sueldo, grande, pequeño, mediano, lo que sea, pero vos lo percibís aunque no trabajes, digamos, presencialmente. Se supone que trabajan, aunque sea desde su casa en forma remota. Pero un empleado privado, un trabajador privado, no percibe, digamos, la totalidad de su sueldo. De hecho, ha habido empresas que han tenido que de alguna forma gestionar reducciones de sueldo, reducciones de horario, pero sin poder echar. Entonces también afectó ese tema. Otro tema que afectó, bueno, y este es más difuso si querés, pero existe también, es la libertad de expresión. Vos hoy te manifestás como una persona que cuestiona la cuarentena, que cuestiona el uso del barbijo, que cuestiona la famosa vacuna y pasás a ser un satanás en la tierra, o sea, pasás a ser un paria que poco menos que sos asociado no solo con los terraplanistas, sino con aquellos que creen en el horóscopo maya. O sea, sos un soberano estúpido al cual se lo puede basurear de arriba abajo. A mí me ha pasado, o sea, por eso lo digo, que si bien no genera una sanción legal, sí ha generado una sanción ciudadana. O sea, el cuestionar determinadas verdades dogmáticas no demostradas, no, digamos, que no son ciertas hasta el día de hoy. La Organización Mundial de la Salud ha cambiado su versión respecto de la pandemia 300 veces, pero si vos cuestionás el uso del barbijo, por ejemplo, te convertís literalmente en un paria en la sociedad. O sea, yo el acoso que tuve en Twitter por el famoso episodio de Pharmacity,
que fue una pavada total porque no hubo ni discusión, o sea, simplemente me retiré sin comprar con el barbijo puesto debajo de la nariz, que ya sé cómo va el barbijo, pero la realidad es que no se puede respirar con eso tanto tiempo. Y bueno, y eso creó miles y miles, o sea, tuve más de 3.000 o 4.000 mensajes de puteadas, literalmente, de gente que está en psicosis, o sea, de gente que perdió la capacidad de cuestionar lo que nos están diciendo. Y eso, si querés, lo relaciono con el derecho a la libertad de pensamiento. O sea, el ciudadano delegó en el Estado, delegó en cretinos como Kant y su grupo de científicos, delegó la posibilidad de cuestionar si lo que están diciendo me hace bien o me hace mal. O sea, nos han tratado, el Estado argentino ha tratado esta cuarentena en forma paternalista. Es decir, en vez de tratarnos como ciudadanos que tienen derechos y tienen deberes, nos trató como un padre. Entonces, nosotros tenemos que obedecer porque somos niños, el Estado sabe qué es lo mejor para nosotros y no queda posibilidad de cuestionamiento. Otros países tuvieron una visión diametralmente distinta. Por ejemplo, Uruguay tuvo una visión basada en la responsabilidad individual. Es decir, la posibilidad de contagiarte o no depende de cómo te comportes. O sea, si vos vas a salir y no te vas a cuidar de ninguna manera, y probablemente te contagies. Y yo creo que ningún ser humano, por muy poco formado que sea, porque tal vez no tiene educación formal, es decir, no tiene ni un primario, pero ningún ser humano llega al punto de no saber cómo sobrevivir, o sea, de atentar contra su propia supervivencia. Entonces, que nos traten de manera de que no supiéramos ni siquiera cómo sobrevivir ante una cosa así, es avanzar sobre la libertad individual en un grado que Argentina nunca conoció. O sea, más allá de que esto es una pandemia y es una situación realmente excepcional, porque nunca pasó en la historia de Argentina y del mundo moderno tampoco, la realidad es que estamos viviendo en una situación hoy ya un poco más relajada, pero de profunda limitación de nuestros derechos, sin la posibilidad de cuestionar las decisiones gubernamentales y sin que ningún gobernante, o sea, sin que ningún funcionario político se haga responsable de las boludeces que han ordenado. Porque esto es así. Entonces, definitivamente esto es muy grave porque además crea un antecedente. Y te voy a decir, digamos, te voy a decir una proyección a futuro que no sabemos si va a ser así. Pero vamos a simplemente fantasear con los que nos están mirando. ¿Qué sucedería si el año que viene no hay elecciones presenciales porque el coronavirus sigue en su versión 20, 25 o 40 y entonces se vota por correo? Y el correo lo maneja en este momento una kirchnerista que ya ha sido acusada en el pasado de fraguar diferentes comunicaciones relacionadas con el correo. Entonces, yo me pregunto, si no vamos a votar, ¿qué sucede entonces con, bueno, nuestros derechos, por ejemplo, cívicos? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el derecho a la educación? Otro derecho que también fue restringido. No hay país del mundo que haya tenido a sus niños, adolescentes y adultos, en el caso de lo que es la universidad, sin clases durante 7 meses. La educación virtual, de hecho, salió un artículo en el New York Times hace pocos días atrás, donde el artículo contaba que las clases bajas se van a educar digitalmente, casi con exclusividad. O sea, sus contenidos van a ser dados en forma digital y remota. Mientras que las clases altas van a seguir privilegiando la presencia en colegios, es decir, el sistema de educación presencial. ¿Argentina hacia dónde está yendo? Te pregunto a vos.
está yendo hacia ser una futura clase de esclavos, una clase baja, de personas que son educadas a través de un paca-paca o de personas que son educadas a través de un Zoom, sin contacto con otros seres humanos, sin confrontación con otros seres humanos, porque el sistema educativo argentino tiene muchas falencias, pero definitivamente quitarle al niño la interacción, al niño y al adolescente, la interacción desde el nivel inicial, el jardín de infantes, hasta la universidad, con sus congéneres, con sus contemporáneos, es una cosa que yo creo que hasta psicológicamente se va a pagar. Ya llevamos 7 meses. Hago un intercambio, hago un segundo de parate por si querés decirme algo, porque si no yo sigo. No, no, es que estaba tomando nota y en efecto fui tomando nota de algunos puntos específicos. Respecto a lo que es la educación, podría citar una serie de autores que he tenido que estudiar, incluso autores que son de una raíz más vinculada a la izquierda, pero que en esencia, como dijo Juan Pablo II, hasta en el comunismo puede haber semillas de verdad. Obvio. Dentro de los que son los propios intelectuales de izquierda en materia de educación, reconocen la necesidad de la sociabilización de los niños, y algo que hemos criticado eternamente, y esto de paso aprovecho a saludar a Pablo Muñoz Iturrita que está presente, Ah, no cuando nosotros sabía. hablamos de la inmunidad de rebaño, nos estamos refiriendo que en efecto hay alternativas que son de mayor avanzada que un confinamiento que lo que hace es profundizar la propia atomización del individuo, que es algo emergente de la posmodernidad. Entonces se ha demostrado en efecto lo que es este experimento de la posmodernidad, donde el ser humano transita su vida ya no solamente en materia de educación, sino hasta en materia de relaciones íntimas a través de la tecnología. Y aquí aparecen algunos fenómenos que ya vamos a estar desarrollando a futuro en las próximas conferencias que me tocará dar junto a Miklos Lukács. En segundo lugar, para tomar nota rápido, en un momento la doctora Villarroel nos habla de Pedro Kant, que pareciera ser una eminencia al ser presidente de la Fundación Huésped, con quien Finocchiaro ya ha realizado convenios en tiempos pasados y que se han mantenido en el tiempo. Recuerden que Fundación Huésped, igual que Casa Fusa, filiales de la IPPF, cuando fueron enfrentados en el Congreso respecto al financiamiento, Pedro Kant dijo que su fundación, de la cual él preside, no tiene ningún vínculo, cito palabras textuales, porque sé que legalmente uno tiene consecuencias de lo que dice, entonces yo cito palabras textuales, que no tenía ningún vínculo con International Planned Parenthood. Cuando uno ingresa al portal oficial, es decir, que está constatado públicamente, tanto de International Planned Parenthood como de la propia Fundación Huésped, cuando pone que el principal partner en Argentina es Fundación Huésped. Lo que en todo caso nos puede mostrar, para no hablar de que eventualmente sería un mentiroso Pedro Kant, porque eso me traería consecuencias legales, decir que es un mentiroso, lo tomaría como una injuria, yo sí podría decir, apelando a su buena fe, de que él no sabía que había vínculos, que en todo caso es un inepto. Y me remito a las pruebas concretas, públicas, donde él dijo que desconocía el vínculo cuando el vínculo existe y es público. Entonces, si alguien es tan inepto para manejar una fundación, ¿cómo se le puede delegar la salud de los argentinos? Otra cuestión respecto al correo. Es tan importante el tema de la votación por correo que ustedes calculen que ya hay una preocupación por el primer mandatario estadounidense de que si las votaciones se realizasen por correo son fácilmente alterables. Manipulables, exacto. Esa era la palabra que me equivoco, manipulables. Y ya, si hay una preocupación por el presidente Donald Trump, con todas las seguridades jurídicas que dentro de lo que es Estados Unidos es un sistema un poco más civilizado que el nuestro en gran medida. Recuerden que en Argentina, en la época de la década ganada, porque acá hay que hacer memoria, en la época de la década ganada, cuando una elección no salió como el kirchnerismo esperaba, se prendieron fuego las urnas en Tucumán. Hace que acá el argentino suele tener un problema de memoria, entonces está bueno refrescar estas cuestiones. Y el cuarto punto, antes de pasar a la siguiente pregunta, pero que incluso se podría vincular y ya darle pie nuevamente a la doctora, cuando hablamos de libertad de expresión, yo sé que quizás rompí con mi estilo, que es un poco más sobrio en la radio, pero entienden también lo que es la preocupación para mí que trabajo en la cuestión de prensa, lo que es el nodio. A tal punto que hasta los propios algoritmos de YouTube nos han silenciado por poner la palabra nodio en nuestros videos. Estamos hablando de un canal de 135.000 seguidores y el video con menos visitas porque ya hemos descubierto y los algoritmos están funcionando por presión del gobierno para eliminar la palabra nodio, que no surgen más críticas a lo que podría ser en tiempos actuales el Ministerio de la Verdad, lo Así cual es. es inaceptable, inaceptable. Yo simplemente vuelvo a remarcar el repudio total a esto.
Bueno, vos sabés que hoy de hecho tuiteé sobre ese tema, de que cómo nos tenemos que deslomar todos los ciudadanos para sostener la fiesta de pocos. Y mientras tanto, Miriam Lewin, la titular, la defensora del público por el tema de la comunicación audiovisual, percibe un sueldo de 250.000 pesos, que debe tener seguramente más plus de los que tengo conocimiento. Tiene 115 empleados a su cargo, 115 empleados a su cargo para censurar, y tiene un presupuesto de 195 millones de pesos anuales. Entonces, acá el Estado lo que está claramente haciendo es simplemente acordonar a todavía los ciudadanos que están cuestionando las medidas gubernamentales y el relato en todos los órdenes que sostiene este gobierno, pero además que ha sostenido también el anterior. Porque cuando vos hablabas de Can y de Finocchiaro, acá tenemos que hacer, digamos, un acto de sinceridad. La única política que se ha sostenido en todos los gobiernos, desde el 83 al presente, es la política de derechos humanos. Derechos humanos que, como yo expliqué al principio, son restrictivos, no incluyen a todos y tienen una visión totalmente sesgada del verdadero sentido que tienen. Entonces, por esa razón, se está debatiendo el derecho a la interrupción de la vida, al aborto, supuesto derecho al aborto, que todos sabemos que no lo es, y así se plantean una serie de supuestos derechos que tienen que ver con esto, con esta visión totalmente amañada de lo que son los derechos humanos. Y antes de pasar, si querés, a lo siguiente, había un derecho que me gustaba expresarlo también, que ha sido violado, que es el derecho a la libertad religiosa. Y me parece importante porque durante la mayor parte de la cuarentena, principalmente los católicos, no han podido practicar en ninguno de sus templos. En esta situación también se encuentran los evangélicos o las otras ramas cristianas, y también, por supuesto, judíos y musulmanes, pero bueno, la mayor parte del pueblo argentino de hecho es católica y entonces esto afectó a millones de ciudadanos. Una peregrinación como la del Señor y la Virgen del Milagro en Salta, que se hace todos los 16 de septiembre, si mal no recuerdo, en esta provincia, que es una peregrinación extensa, y estamos hablando ya de septiembre, o la peregrinación anual a Luján, que se hace en el primer sábado de octubre, no se hicieron casualmente en razón de esta situación. Mientras tanto, el resto del mundo, ni siquiera China ha sostenido una cuarentena de casi 7 meses. Cuarentena que, aunque nos la nieguen, hasta el día de hoy sigue existiendo desde el momento en que si yo decido ir a Córdoba, no puedo entrar. No puedo entrar por tierra y no puedo entrar por avión. Entonces, ¿cómo nos pueden negar que existe la cuarentena si vos como ciudadano argentino no tenés el pleno ejercicio de tus derechos? Así que definitivamente esto ha repercutido también en otras cuestiones. Por ejemplo, ya para terminar, y si querés ahí paso a la próxima pregunta, que te pido que me la repitas, es el tema de las prisiones. Durante este tiempo se liberó con el tema de la posibilidad de contagio en las cárceles. Las cárceles son circuitos que no son cerrados absolutamente. ¿Por qué? Porque a las cárceles ingresan no solamente las visitas, sino personal médico, personal penitenciario, personal judicial, que lógicamente hace su vida fuera de la cárcel. O sea que una persona que hace su vida fuera de la cárcel puede tener el virus, ingresar a la cárcel y contagiárselo o al personal penitenciario o directamente a los detenidos. En razón de esa situación, la Organización Mundial para la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas dictaron diferentes resoluciones en razón de que este es un sector que, más allá de la culpabilidad o no del detenido, es un sector vulnerable frente a una pandemia. Entonces dictó diferentes resoluciones en las cuales hay determinados sectores que tienen que cumplir el resto de su pena en prisión domiciliaria. O cuando son delitos realmente menores, bueno, se les podían adelantar las libertades o otorgarles alguna libertad condicional. Bueno, ¿qué sucedió en Argentina? Que esto solamente se aplicó a detenidos por delitos comunes que incluso llegaban al delito de violación, y además a los detenidos por corrupción. Por esa razón,
Amado Boudou, que no pertenecía a ninguno de los sectores de riesgo, es decir, no es mayor de 60 años y no tiene enfermedades, se le otorgó la prisión domiciliaria, pese a estar condenado, con condena firme, en su casa. Bueno, lo mismo con Delía, que adujo estar enfermo, después no estuvo enfermo, después tuvo coronavirus en su casa. Bueno, y toda esa situación. ¿Y a quienes no se les otorgó la prisión domiciliaria, aún estando sin condena firme? A los presos de lesa humanidad, a los cuales, debo decirles para los que no lo saben, son presos que tienen en la mayoría de los casos más de 70 años, el promedio de edad es 73 años, 74 años, son personas que en su mayoría, por la edad que tienen dolencias, diabetes, problemas cardíacos, hipoacusia, cáncer de próstata, etcétera. Bueno, en estos casos no se les otorgó la prisión domiciliaria. De hecho, se acaba de negar la prisión domiciliaria para Echecolás, que tiene 91 años. Y uno podrá pensar, bueno, algunos pensarán Echecolás es un HDP, otros pensarán aguante Echecolás, no sé, desconozco porque yo no conozco las causas en las que él está acusado y por las cuales ha sido condenado, pero la realidad es que los derechos humanos no distinguen entre delitos comunes y delitos de lesa humanidad para la percepción de este tipo de beneficios. Con lo cual, 91 años y una cantidad de enfermedades tendría que pasar en prisión domiciliaria. Esta situación produjo que hubo muertes entre los presos de lesa humanidad, muchos de los cuales ni siquiera estaban condenados. Así que ese también es otro aspecto en el cual repercutió, si querés, en un tema incómodo y antipático para gran parte de la sociedad, pero que también genera violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino en este momento se encuentra en deuda por eso. Coincido plenamente con tu mirada. De hecho, en la reflexión que realizo días atrás, que es como ya casi habitual todos los días hacer una pequeña reflexión, en un momento en realidad toda la reflexión surge porque todos saben que por mi fanatismo a los cómics y mi fanatismo a Batman, siempre he analizado la filosofía que hay detrás de cada superhéroe, y Batman tiene esa característica deontológica, donde en efecto él sabe que si él asesinase a uno de sus enemigos, caería en la misma lógica de justificar la propia maldad. Y yo digo, ¿dónde está en todo caso la justicia en estos sectores progresistas, que lo que han demostrado es ser en todo caso un espacio de puro resentimiento y revancha, si lo quisieran ver de ese lado, viéndolo aún desde la perspectiva de ellos, donde cuestionan que sus derechos humanos fueron violados y cómo hacen justicia, violándolos ellos también? En todo caso, es como se dice en mi barrio, se asusta el muerto del degollado. Exacto, Ahí bueno, sí. es la política de enseñarle al caníbal que no se come gente comiéndote al caníbal. Entonces, bueno, definitivamente no va a resultar eso y eso hace que el Estado argentino sea tan violador de derechos humanos como el Estado al que ellos critican con Videla y compañía a la cabeza. Coincido plenamente con tu análisis. Te quería hacer una pregunta antes de pasar a un ping-pong de cuestiones que son bastante aleatorias, pero estamos hablando de lo que son los derechos humanos en cuarentena. Quizás yo no sea un gran erudito, seguramente soy una de las personas más ignorantes de Argentina, pero sí creo tener como cierta noción básica para algunos libros que habré leído de Tocqueville y ciertas herencias de Alberti en cuanto al sistema jurídico, de que el sistema republicano nos guste o no nos guste en alguna medida. Yo sé que hay espacios que son más reaccionarios o algunos que son más críticos, pero tiene una razón de ser en cuanto a tratar de buscar la transparencia de ciertos actos y tratar de limitar los poderes centralizados. Entonces yo te quisiera preguntar a vos, en tu opinión totalmente libre, pero en base también a tus conocimientos jurídicos, para Victoria Villarroel, qué tan legítimo se ha vuelto que un organismo unipersonal como la Presidencia de la Nación esté gobernando hace 7 meses exclusivamente por DNU, los cuales más de la mitad, por no decir que la inmensa mayoría, ni siquiera fueron ratificados en el Congreso, ni siquiera se tomaron la molestia de permitir que el Congreso funcione, agregando un pequeño dato de color, porque esto es que nosotros conocemos muchas entrevistas internacionales, aún en zonas de conflictos bélicos reales, como en Armenia, conflictos bélicos reales, como en Armenia, sigue funcionando el Congreso. Y acá por una simple gripe, de repente se cerró absolutamente todo. Que ni siquiera en las etapas más oscuras de Argentina se llegó a cerrar como se cerró aquí en Argentina. Bueno, vos sabés que
aún en situación de guerra, opera el derecho internacional humanitario en reemplazo del derecho de los derechos humanos, que es el derecho de la paz. Pero el derecho internacional humanitario obviamente restringe ciertos derechos, porque si vos estás en situación de guerra, vos no podés tener en el medio de una guerra una votación, por ejemplo. Entonces, generalmente en conflictos armados, internos o internacionales, no hay procesos, no hay comicios, porque la gente no puede votar en esa circunstancia. Entonces, ese tipo de derechos obviamente están restringidos en razón de que hay un conflicto armado. Ahora, ¿qué sucede? Nunca se restringe ni la libertad de transitar, ni la libertad de trabajar, ni la libertad de expresión. No se restringe el derecho a la salud. Hay mucha gente que ha tenido que postergar sus tratamientos médicos, por ejemplo, por cáncer, porque no son atendidos en las instituciones sanitarias debido a que todo está concentrado en el famoso COVID. Hay gente a la que tal vez parece una cosa, no te digo menor, pero parece poco importante, dado todo lo que está ocurriendo en nuestro país, pero hay gente que no ha podido acompañar la convalecencia o el fallecimiento de una persona querida, de un ser querido en un hospital. O sea, ni siquiera teniendo todos los recaudos, ni vestido como un astronauta te dejan entrar, aún para despedirte de un familiar que no está contagiado con COVID. Entonces, cuando vos ves este nivel de restricción, definitivamente a mí me repugnó desde el día 1. O sea, yo estoy desde el día 1 literalmente puteando por esta cuarentena. Por esa razón, en su momento hicimos el amparo. Cuando yo pude viajar para Buenos Aires, ahí presentamos el amparo con Francisco Neto, pero el amparo apunta a esto, a las decisiones tomadas por un presidente sin acuerdo del Congreso, poniendo una situación del país casi en estado de sitio, porque reconozcamos que, por ejemplo, hoy en Tucumán, vos podés los domingos estar en la vía pública hasta las 3 de la tarde. Luego de las 3 de la tarde tenés que regresar a tu hogar. O como pasó, por ejemplo, en San Juan, donde el gobierno de San Juan llegó a poner fajas en las casas de aquellos que estaban contagiados. O sea, de ahí a la letra escarlata había un paso. Entonces, toda esta situación definitivamente es violatoria de los derechos humanos, pero además crea un peligrosísimo antecedente para cualquier dictador en potencia o en acto. Al día de hoy, de hecho, el gobierno no responde bajo ningún aspecto por todas las restricciones de los derechos que ha coartado en los últimos 7 meses. En ningún momento el presidente se hace cargo de nada. En ningún momento la oposición tampoco se planta como se debe plantar, porque seamos francos, si tienen que disertar, si tienen que legislar adentro de una cápsula en el Congreso, lo tienen que hacer así y se termina. Porque hay ciudadanos que la están pasando 25.000 veces peor que ellos y que requieren esas leyes. El hecho de que las consecuencias del COVID en nuestro país sean mucho peores que la pandemia misma devienen de esta parálisis del Estado, de la actividad productiva, de la capacidad de la sociedad para, de alguna manera, enfrentar una situación totalmente excepcional, pero trabajando, yendo al colegio, o sea, como ha sucedido en la historia de toda la humanidad. O sea, realmente el ejemplo argentino, más allá de ser motivo de orgullo, es el motivo más acabado de que somos los más boludos del planeta. Y no uso eufemismos, porque realmente es vergonzoso que la ciudadanía esté tolerando este tipo de restricciones. A mí me parece que también un derecho que está quedando afectadísimo y que de hecho es gravísimo lo que está ocurriendo con la anuencia del Estado, que aprovecha la cuarentena para tener una parálisis en esta cuestión, es el derecho a la propiedad, afectado en infinidad de lugares de nuestro país, donde hay usurpaciones y tomas de terrenos y de casas, y el Poder Judicial no hace absolutamente nada.
El Ministerio de Seguridad, que dirige a las fuerzas de seguridad, no dispone ninguna medida porque considera que si no hay sentencia judicial, entonces ellos no pueden actuar. O sea que entonces, para un homicida vamos a esperar que haya sentencia contra el homicida y el tipo que haga lo que se le cante mientras tanto. Acá pueden tener un juicio, digamos, para información así, digamos, de color, un juicio por una usurpación de un terreno puede tardar en Argentina 15 años. Yo conozco gente que está en litigio hace 15 años por un terreno. Entonces, vos no podés esperar 15 años. Bueno, el Estado expresamente ha delegado su función de hacer respetar la ley y de ejercer el monopolio de la fuerza frente a la comisión de los delitos. Entonces esto también es muy grave, también hace a lo que es parte de la estrategia política de este gobierno. Así que definitivamente cuando vos decís que está gobernando una sola persona, bueno, sabemos que no es una sola persona, es un dúo, pero este dúo está decidiendo por 45 millones de personas sin ningún tipo de independencia respecto de los poderes, o sea, el Ejecutivo maneja tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo. Y esto no pasó ni siquiera en el gobierno de facto del 76. Excelentísimo. Respecto a misa, algo que a mí no me tocó de cerca, porque todos saben que inspirado en los grandes maestros de Sakeri y de Yenta, al menos en mi caso, seguimos yendo en clandestinidad, o sea, y de hecho yo he desconocido siempre la autoridad del Estado en ese sentido. Creo que hay una cuestión de orden natural y, como dijo Santo Tomás de Aquino, ley injusta no obliga. Pero antes de pasar a una pregunta ya un poco más personal, Acuerdo, pero hay gente que ha querido bautizar a sus hijos y no ha podido si no es en forma clandestina. Y para encontrar a alguien que lo haga en forma clandestina hay que recorrer. Y te digo porque hay un caso muy cercano a mí donde hay 2 chicos que tienen que ser bautizados y no pueden serlo porque la diócesis donde están no está haciendo bautismos de ningún tipo. En todo caso, se ha puesto en manifiesto alguna vieja tesis que supe plantear tiempo atrás, de que lo que se ha visto es en la mayor profundización de la Revolución Francesa, porque lo hemos sabido hablar incluso con algunos sacerdotes que tienen cierta tibieza. No voy a empezar a exponer lo que es la historia de la Iglesia en los últimos 100 años, porque sería una conferencia de 5 horas, pero véase cómo en efecto el modernismo lo que ha generado es que la gente cree que es más importante obedecer al Estado que obedecer a Dios. Y yo entiendo al que es ateo, que lo quiere ver de esa perspectiva. Lo que me cuesta es entender el católico o el cristiano que ha puesto los sacramentos en un segundo lugar y la voz de un presidente corrupto en primer lugar. Y mira, yo te voy a ser franca, si yo estoy en peligro de muerte, lo que quiero es que el sacerdote me venga a dar la extremaunción. Me importa un traste lo que piense Fernández, el juez de turno, el dueño del hospital o quien sea. Yo quiero el sacramento porque me voy al Averno. Entonces, ¿cómo te van a prohibir una cosa que tiene que ver tanto con la intimidad del ser humano? O sea, definitivamente la libertad religiosa es uno de los derechos más importantes del mundo. Y de lo que tiene que ver con la modernidad. Coincido plenamente, por eso insisto de tener ciertos recaudos cuando viene un gobierno de facto como es este, que en esencia se termina convirtiendo en los hechos, un gobierno bueno, casi que en los hechos, porque digamos que la oposición es más para la pintura que para los hechos, no entiendo esa cuestión política ahora, pero digo, si uno realmente está convencido de su fe, me cuesta mucho entender a aquel que convencido de su fe quiere priorizar un gobierno temporal por sobre el gobierno eterno. Pero era una simple acotación. Y porque algunos me estarán preguntando a mí que por qué trato de corrupto este presidente. Bueno, más allá de que se puedan cuestionar algunas medidas que ha tomado y ciertas asociaciones que tiene, yo creo que la corrupción viene en un orden moral porque pareciera que cumplió lo que prometió en campaña. El tema es cómo lo cumplió. Porque lo que prometió fueron heladeras llenas, y de hecho llenó las heladeras. Nomás que en vez de ser la de tu casa, terminó siendo la de las murgues. Porque este gobierno lo que no se ha hecho cargo, y cuando hablamos de los derechos humanos que se han violentado, tantas veces que el progresismo cada 24 de marzo ha salido a las calles diciendo que no es lo mismo
pareciera que no es lo mismo la bala de un FARC que sale del Estado que la bala de un FARC que sale de un comunista y un guerrillero, pareciera que no es lo mismo, pareciera que esta igualdad ya se quiebra porque si de repente alguien muere en manos de la subversión marxista no es lo mismo que si alguien muere en manos del Estado. Curiosamente, esta esquizofrenia artificial que tiene el progresismo se ha puesto en manifiesto una vez, porque los mismos que lloraban por la subversión aniquilada por orden de un gobierno peronista, son los que ahora con este gobierno peronista, cuando ha sido justamente este espacio político que le dio el ultimátum a muchos con balas oficiales del Estado, de repente silenciaron. Y me remito al caso de Luis Espinosa. Me remito al caso de Luis Espinosa, lo voy a decir hasta el hartazgo, hasta que el último parásito de este gobierno no se vaya. Cada uno que represente este espacio político son responsables, políticamente hablando. Porque a Luis Espinosa no lo asesinó, digamos, un delincuente y el Estado no estuvo para cuidarlo, porque en todo caso tenemos que ver lo que es el realismo político, que la policía no llega a tiempo, y uno lo entiende, especialmente los que estamos todo el día en la calle. Estamos hablando que fueran las balas oficiales de un Estado. Y si esto hubiese sido en otro gobierno, literalmente prendían fuego el país, literalmente lo prendían fuego el país. Entonces, yo quiero recordarle a los que nos están escuchando que Luis Espinosa tiene que ser la principal fuente de memoria, porque ha sido siempre la excusa de que el Estado cuando mate más grave, bueno, háganse cargo entonces. Estamos usando el mismo discurso que ustedes hacen durante años para mantener a un montón de presos políticos. Perdón si me exacerbé un poco. No, está perfecto porque acuerdo. Además acuerdo y además creo, y eso es algo que me parece que aquellos que no comulgamos con esta visión histórica, sociológica, política, etcétera, que tiene este gobierno y que tiene, incluso ha tenido Cambiemos también y demás, tenemos que aprender de este oponente, de este enemigo y aplicar aquellas cosas que realmente sirven, por supuesto en lo que no sea moralmente reprochable, pero hay que aprender, y ellos han instalado un discurso que lo instalaron, por ejemplo, con Santiago Maldonado, una muerte en la cual no tuvo nada que ver el Estado, sino que al contrario, cuenta con la complicidad de los mapuches, los cuales nunca fueron investigados, y sin embargo, cuando ante un caso como el de Luis Espinosa, que es una muerte de un civil a manos de un agente del Estado, el Estado definitivamente le echó tierra al tema y a pasar a otra cuestión. Entonces depende de nosotros, los ciudadanos, pero también aquellos que cuestionamos todo esto, que este tipo de temas y de personas no pasen al olvido. Muchísimas gracias, Victoria. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Quería hacerte una última pregunta, aprovechando la enorme generosidad y bondad, y como siempre insisto, siendo legítimo que podrías haber utilizado esta hora en cualquier otra cosa en tu vida, decidiste regalarnos No, una hora de tu vida para está educarnos. está muy bueno. Además, la verdad que era terrible no charlar con vos. Ya veía que pasaban todo el mundo que conozco y yo dije, no, no, qué horror que yo no estoy charlando con Horacio. Así que nada, menos mal que me esperaste e insististe. Muchísimas gracias, corazón. Pero quería dejarte una última pregunta antes de cerrar, que es una pregunta personal que siempre he tenido, y insisto, agradecido nuevamente que nos has regalado una hora de tu vida. Viendo la cantidad de gente tan poco formada, que ha llegado tan lejos con un discurso de corte progresista, y viendo que vos tenés un gran talento y que estás plenamente convencida de lo que haces, ¿qué te impulsó en la vida para estar de este bando, pudiendo haber conseguido tantos beneficios si hubiese estado del otro bando? Lo que me impulsa son dos valores, la verdad y la justicia. Sin esos valores, por lo menos para mí, la vida no es lo mismo y además, bueno, tengo mis creencias religiosas que son muy fuertes, soy una persona creyente, soy una persona patriota. Para mí, ser argentina, más allá de lo que estamos viendo que es la agonía y que es la agonía de nuestro país y que es algo sumamente triste, aún así me impulsa todos los días a seguir luchando por esta tierra, así que definitivamente es la verdad y la justicia. Y la creencia de que tenemos que ser mejores que ellos en todo, y que cuando lo somos vamos a llegar con la ayuda de Dios, así que yo confío en que voy a llegar.
a donde Dios quiera, no sé a dónde será, pero a donde Dios disponga, bueno, ahí estaré. Bueno, gente, muchísimas gracias. Todos recuerden que luego subiré este video a YouTube, donde también vamos a poner todas las redes de Victoria Villarroel para que la puedan seguir, para que la puedan apoyar. Y desde este espacio también insistimos, lean sus libros, que son obras realmente que hacen bien a la Argentina. Son obras de verdad. Literalmente son obras de verdad. Así que sin más, te agradezco muchísimo, Victoria, por tu presencia. Algún Bueno, día quizás te volvemos a llamar desde la por radio, ya para supuesto, otro tipo de entrevistas. Y más que por agradecido también supuesto. con todo tu equipo de trabajo. Gracias a vos, felicitaciones por todo lo que haces para comunicar las verdaderas ideas y la verdad y la justicia y los valores que han hecho grande a Occidente y a la Argentina. Así que un saludo a todos los que dispusieron un rato de su tarde para acompañarnos y por supuesto invitarlos a sumarse a la lucha de quienes como Horacio y yo y tantos otros, Agustín Laje y tanta gente que realmente es muy capaz, pero que está dando la batalla cultural y necesita el apoyo de los ciudadanos. Así que los invito siempre a participar, a impulsar, a comprometerse, a donar, a comprar los libros, a hacer aquello que esté en la medida de sus posibilidades.